¿Sabía Constantino la carga simbólica de la cruz cuando decidió usarla? ¿Por qué decimos que quizás estemos rindiendo culto a un símbolo pagano, como te lo plantea el título del video? Bueno, por la sencilla razón de que antes de que la cruz se convirtiera en un símbolo católico, en realidad ya era un símbolo muy conocido dentro de la adoración pagana. Y cuando digo muy conocido, digo muy conocido. Les dejo unos cuantos ejemplos. En Babilonia se daba mucha importancia al dios Tamuz, uno de los tantos dioses solares de Mesopotamia, y la cruz era el símbolo de este dios de la fertilidad. Por ello, si un babilonio veía una cruz, lo primero que se le venía a la mente era su asociación con la vida y el sol. Saben que algo llamativo es que en el Antiguo Testamento se menciona el culto a Tamuz y lo mucho que le desagradaba a Yahvé. ¿Por qué? Bueno, porque se usaba el símbolo de Tamuz dentro de su templo, como lo pueden ver en Ezequiel 8:14. Algunos especialistas dicen que durante el rito de este dios Tamuz se plantaban cruces en los campos para asegurar las cosechas. Pero, ¿por qué era tan ofensivo para los judíos devotos este culto? Bueno, porque la cruz, en forma vertical, representaba el falo de Tamuz, mientras que de forma horizontal simbolizaba el vientre femenino. Por ende, juntas eran la unión sexual. Pero que no se te escape un detalle interesante sobre este dios, pues resulta que en Babilonia, y presta atención a esto, te va a volar la cabeza, la madre de Tamuz era Ishtar, o en algunos pueblos Semíramis, quien era llamada la reina de los cielos, lo que tiempo después, o casualidad, sería el título que le pondrían a María, la madre de Jesús. Entonces cerramos el círculo del sincretismo. Si la cruz representaba a Tamuz y ahora representa a Cristo, entonces Ishtar sería la Virgen María, la madre de Jesús. Bueno, algunos teóricos creen que el culto mariano es una asimilación directa y sin mucho disimulo del culto pagano a las estrellas o la reina de los cielos, pero eso lo veremos en un video futuro. Ahora bien, dejemos atrás la cultura caldea y nos encontramos con que en el antiguo Egipto la cruz estaba relacionada con el dios Osiris. Claro, hablamos de la cruz ansada, esa que como si tuviera una manija, la cual se cree representaba inmortalidad y la procreación. Este símbolo era usado por los sacerdotes durante los ritos al dios. Y un detalle curioso que nos arroja el husmear en la liturgia a Osiris es que eran comunes en su adoración los obeliscos y las cruces solares. Sí, los obeliscos, casualmente como el que hay en muchas ciudades, Washington, Buenos Aires, etcétera, etcétera, y casualidad como el que hay en el Vaticano. Pero ¿por qué debería sorprendernos verlos allí si uno podría decir son monumentos, son adornos? Bueno, porque el obelisco era un símbolo fálico, así como la cruz era un símbolo fálico asociado también al dios Ra. Y se cree que Constantino los trasladó a Roma, lo que terminó fusionando la cruz y los obeliscos con la iconografía usada por la secta cristiana de Roma. Pero aquí vinimos a hablar de la cruz y no del obelisco por el momento. Pero no podemos dejar pasar un comentario que hasta la misma Enciclopedia Católica hace a este respecto, cuando en la edición de 1913 admite que la forma de la cruz y el signo de la cruz en formas primitivas ya era usado por los cultos paganos, pues se consideraba un símbolo sagrado antes de Cristo, especialmente en Egipto y Babilonia. Sin embargo, aún antes de Constantino hubo un tiempo donde el símbolo de la cruz quizás estuvo lo más cerca posible de los cristianos. Hablamos del tiempo en que los soldados romanos llevaron a su ciudad natal un culto que habían conocido en Persia, un culto a otro dios solar, un tal Mitra. Bueno, resulta que los adoradores de este dios, o sea los soldados romanos, marcaban cruces en sus escudos como amuleto de protección de parte de Mitra. Hay quienes creen, y la verdad con bastante buen tino, que no les costó adaptarse al símbolo de su nuevo dios, porque a los romanos el símbolo de la cruz les recordaba a su dios Príapo, el dios de la fertilidad, quien era representado con un falo erecto. Por ello en sus templos usaban cruces como amuletos en ritos de fertilidad. Y así, muy al pasar, les cuento un detalle interesante. En muchos lugares de Europa, hasta bien entrada la Edad Media, se descubrió que los pobladores bendecían sus campos clavando cruces en la tierra.
lo que algunos afirman es un resabio de la vieja práctica heredada del culto a Tamuz. Y si nos vamos más lejos aún, las cruces, en especial las cruces gamadas, fueron usadas en el budismo e hinduismo como símbolos solares, luego claro, prohibidas por su asociación con el hombre de bigotito. Pero entonces, ¿cómo llegó la cruz a convertirse de un símbolo fálico pagano en un símbolo de Cristo? Bueno, al parecer porque necesitaban calmar su sed pagana. Así lo afirmó Peter Brown, historiador de Princeton, quien en su libro El culto de los santos dice que la veneración de cruces y reliquias llenó el vacío dejado por los dioses domésticos romanos. Por ello cayeron en el sincretismo, donde la cruz se impuso como emblema imperial, fusionando cristianismo y culto al sol invicto. Por ello, también decidieron ponerle fecha al nacimiento de Cristo, pues Roma ya celebraba su fiesta solar el 25 de diciembre. Pero no siempre fue así, pues los historiadores concuerdan en que los primeros cristianos evitaban la cruz, ya que entre el siglo I y siglo II los cristianos eran conscientes de su simbolismo pagano, por ello no lo utilizaban en su adoración. De hecho, Justino Mártir, quien vivió cerca del 160 después de Cristo y considerado uno de los más importantes defensores de la iglesia cristiana temprana, criticaba la adoración a cruces porque la consideraba una idolatría pagana. Aunque pensándolo bien, yo no tomaría muy en serio todo lo que escriba Justino, pues era medio hipócrita. Por un lado, él condenaba la adoración de la cruz, pero él usaba bastante las reliquias y entre ellas la cruz. En fin, filósofos. Posteriormente se cree que los cristianos coptos, obviamente influidos por la cultura egipcia, adoptaron la cruz alzada como símbolo para el siglo III y la cristianizaron, según ellos, claro. Pero finalmente la adopción de la cruz en el catolicismo se la deben también en parte al propio Constantino. Él creó una leyenda donde afirma tener una visión en la cual ve una cruz luminosa en el cielo antes de la batalla del puente Milvio, pero era en realidad un símbolo solar, el crismón, mezcla de cruz y rueda solar. En paralelo, para el siglo IV, Helena, la madre de Constantino, la única que podemos afirmar que era cristiana, inventa también una historia donde supuestamente, siguiendo una revelación, va a un lugar de Jerusalén y allí descubre la Vera Cruz, lo que dio inicio a su veneración, a la fabricación de reliquias y a las procesiones acompañadas del símbolo. Por ello, siglos después, el Edicto de Milán terminó por popularizar la cruz como símbolo cristiano de victoria. Al respecto, el erudito Bruce Medher, de la Universidad de Princeton, escribió en su libro Simbolismo del mundo bíblico que la cruz, como amuleto u objeto de veneración, es ajena al Nuevo Testamento. Sencillamente su uso se generalizó después de que Constantino fundara el catolicismo. Y uno piensa, ¿no? ¿Sabía Constantino la carga simbólica de la cruz cuando decidió usarla? Parece que lo tenía bien en claro. Si no se explica cómo un romano podría olvidar la vinculación de la cruz con los cultos paganos, a saber el de Baco o Donicio, según quien corresponda. De hecho, el símbolo tau era un símbolo báquico, asociado a la fertilidad y el vino, y los sacerdotes de Baco llevaban tatuajes en forma de T, lo que después terminó convirtiéndose en una cruz. Lo llamativo es que Francisco de Asís usó el tau como símbolo de pobreza y redención, pero su origen era claramente pagano anterior al cristianismo. Quizás don Francisco olvidó que muchos años, precisamente en el siglo III, el apologeta Minucio Félix, en su carta a Octavius, en el capítulo 29, acusaba a los paganos de adorar cruces fálicas. Él escribió: vuestros estandartes y banderas son cruces, adoráis madera como si fuera un dios. Al respecto, en el libro Las dos Babilonias, de Alexander Hislop, él dice: la cruz tau era símbolo de Baco, dios de las orgías, y en los misterios eleusinos se usaban cruces en ritos de fertilidad. Por todo esto ahora me surge una cuestión: si los evangelios y las epístolas paulinas son posteriores a la ejecución del Cristo, entonces deben dejar bien en claro que no está mal adorar la cruz. Bueno, veamos en primer lugar, si nos vamos al Viejo Testamento, en Éxodo 24 al 5, se prohíbe hacer imagen alguna para inclinarse ante ella, y en Deuteronomio 16:21 advierte: no plantear
plantarás ningún árbol, símbolo pagano, junto al altar de Yahvé. Y quizás alguien diga, bueno, el Nuevo Testamento resignifica la liturgia, ya no es tan cerrado como el Viejo, podemos interpretar de otra forma los símbolos. Bueno, para ello les dejo varios pasajes en la pantalla que muestran que la cruz no era sagrada, por lo cual no era un elemento en la liturgia. Además, no hay pruebas claras de que el elemento de ejecución de Cristo haya sido una cruz, pues el catolicismo hizo allí una interpretación caprichosa, ya que la palabra usada en griego para describir el elemento de ejecución de Cristo es stauros, como en Mateo 27:40, y esta palabra griega significa poste vertical y no necesariamente una cruz. Por ello, el símbolo de dos palos cruzados en realidad se impuso como estandarte constantiniano, supongo debido a su familiaridad con el símbolo pagano antiguo. En conclusión, al parecer, hemos estado adorando un símbolo fálico, solar y de claro origen pagano, evitado por los primeros cristianos, pero asimilado ya cuando nacía la Iglesia Católica. Así llegamos al final de otro video aquí en Falso Profeta. Ya sabes qué hacer. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Hasta luego.